Hoy en Pensar Tierno abordaremos uno de los que para nosotros es uno de los puntos críticos al momento de relacionarse desde las no monogamias, que es la dificultad de comprobar el deseo de la persona con la que me relaciono por otras personas. Entonces platicaremos de los celos, la inseguridad, la incomodidad que esto puede traer y un poco de lo que nos hemos encontrado para navegar por estos sentires. Así que vamos a Pensar Tierno. Oli, Hola. Yo soy Jess Flores. Yo soy Aralín Figueroa. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, todo chido. ¿Cómo te va? Muy bien. Qué bueno. Pues el día de hoy vamos a tocar un tema denso. Vamos a hablar de un señor tema llamado ¿Cómo lidio con que mi pareja desea a otras personas? Sí. ¿Cómo ves? Está bien, está retador. Sí, Pi. Y pues bueno, a mí me gustaría empezar platicando un poco como de qué entendemos por deseo sexual y por atracción sexual, porque van a ser conceptos que vamos a estar utilizando durante toda esta conversación, entonces solo como para clarificarlos de inicio. Y pues básicamente entendemos el deseo sexual como eso que entendemos socialmente como ganas, es decir, como este deseo que las personas tenemos por tener relaciones sexuales, lo que también se conoce usualmente como líbido. Entonces, el deseo sexual es como esta intención, digamos, de tener algo sexual, pero puede ser conmigo misma o con otras personas. Y cuando hablamos de atracción sexual nos referimos a cuando ya ese deseo está específicamente dirigido hacia una persona o hacia varias personas, es decir, cuando ese deseo ya se traslada como hacia una persona en particular y entonces quisiera concretar actos sexuales, pero ya con alguien en mente, ¿no? O sea, como pensando específicamente en alguna persona que pues sea de mi interés. Ok. Sí, entonces se nos hacía importante hacer primero como esta diferenciación porque pues de inicio son conceptos diferentes que usualmente solemos como asociar y entender como una misma cosa y porque creemos que nuestros entendimientos del deseo pues están muy moralinos y muy culpabilizantes muchas veces y como que asociamos que cuando sentimos deseo debiera ser siempre como hacia una persona hacia la cual tenemos afectos románticos. Sí, yo un poco cuando estaba como revisando los guiones de lo que íbamos a hablar, como que sí me salía mucho la necesidad de hablar como de lo estructural y de lo cultural, ¿no? Como que no me imagino, o sea, digo, sí me imagino porque sí los hay como abordajes, pues que se centran como en las personas por sí mismo, ¿no? O sea, como de cómo tú puedes esto, cómo tú le haces. Pero siento que, o sea, como que al reflexionar esto, me dieron muchas ganas de abordarlo como en su complejidad y en la cosa cultural, ¿no? Porque nuestro invitado sorpresa de hoy, pues es el pensamiento católico también. O sea, me puse un montón a pensar en eso, porque, o sea, independientemente de si somos de esa religión o de cualquier otra, o si no profesamos ninguna religión, creo que como mexicanos y tal vez incluso extendiéndolo como personas de América y de... Digo, tal vez no de Norteamérica, pero como de México y de toda Latinoamérica, pues creo que sí hay un componente ahí como muy fuerte que está como entrelazado con lo cultural, que creo que de pronto puede llegar a ser invisible justamente porque no ejercemos la religión de manera, o sea, ni diciendo que somos católicos la ejercemos de forma como consciente estas cosas, entonces todavía más invisible creo que puede llegar a ser. Pues si incluso ya nos identificamos como personas no católicas o que no creyentes o lo que sea. O sea, siento que ese pensamiento está como muy arraigado en lo cultural y en lo que es esto que decías como también de la moral, ¿no? Sí, entonces creo que voy a estar quejándome desde ahí. Muy bien. Pues de inicio entonces me gustaría preguntarte un poco sobre estos discursos, sobre qué se nos dice sobre el deseo y qué se nos dice sobre cómo debería de ser y cuándo debería de existir. Sí. Y digo, ahí empezando de eso, o sea, como yo cuando vi esta pregunta pensaba en esta idea del matrimonio, ¿no? Y o sea, ni siquiera de pareja, o sea, de matrimonio y de cómo solo, o sea, originalmente estaba como pensado que solamente podías tener deseo ya por tu esposa, tu esposo, ¿no? O sea, no,
porque, o sea, en esta idea como ya más cultural, pues era cuestionable y de alguna forma lo sigue siendo, ¿no? Sobre todo hacia las mujeres, pensando en esto que se ejerce como esta vigilancia. O sea, sigue siendo medio cuestionable pues que una mujer haya tenido parejas antes de estar como con una pareja estable, ¿no? Con comillas. O formal, ¿no? También con comillas, porque siento que luego hay una idea de valor como estas ideas que andan por ahí, ¿no? De gente de valor y que no sé qué. Uh-huh. O sea, siento que hay una idea de valor, por ejemplo, de si alguien tuvo 20 parejas, entonces ya como que hay una cosa ahí que se nos activa, y yo siento que eso que se activa es este pensamiento católico que pone como un valor muy importante la virginidad, ¿no? De la máxima exponente de eso, pues ya sabemos quién es. Entonces... ¿quién es? Pues la Virgen María, ¿no? O sea, como que ni siquiera necesitó tener coito para tener un bebé. O sea, como, no manches, pues la vara está muy alta. Entonces, o sea, siento que... Súper virgen. Sí, o sea, ni esposo tenía, y el güey ahí que tenía, era un güey que ahí le hacía el paro, pero nomás de pura buena onda. O sea, como que la historia tiene los componentes como más fantásticos e ideales del mundo. Y esos son nuestros referentes. Claro, y desde pues ahí de pureza, sí, ¿no? Desde ahí estamos pensando el mundo. Entonces, creo que esta idea de la pareja, o sea, como que sí viene leída desde ahí, aunque ahorita ya haya como cosas rompedoras, creo que quedan como, pues iba a decir vestigios, pero yo creo que quedan más que eso. O sea, que todavía están como arraigados muy fuerte y que nomás se han complejizado en otras formas de existir en la cultura. Pero yo creo que esta idea como de solo tener el deseo con tu pareja, ¿no? Pues sí está como muy ahí. Claro. Sí, pues tratando de darle seguimiento a esto que dices, pienso que, pues pensándome como morra y como haber sido socializada como morra, a mí algo que pues se me inculcó es que el deseo era algo desconocido e incorrecto, ¿no? O sea, como que yo no podía sentirlo hasta que no tuviera una pareja y únicamente con una pareja. O sea, cosas como que las mujeres nos masturbáramos era algo así desconocido. O si se nombraba como justo como desde el pecado, como desde que era algo incorrecto, algo que estaba mal hacer. Y entonces parecía que tu deseo únicamente podía existir en ese territorio previamente delimitado como pareja. O sea, hasta entonces podías explorarlo y sentirlo y solamente en la presencia de esa persona. Por tu cuenta no. Y eso entonces como que segmentaba el deseo a un área como súper específica de la vida y de la identidad, y fuera de ahí pues no era permitido. Entonces pues eso generaba, creo, una desconexión. Sí, también pensaba con esto que dices, como de cómo las mujeres como que solo se permiten, y se les permite sobre todo, por eso luego a causa de ello se permiten, como habitar el deseo solo cuando X situaciones suceden y lo permiten, ¿no? Por ejemplo, si yo ando expresando, o sea, si yo soy mujer y ando expresando mi deseo a otras personas, como que soy leída de una forma determinada, que si, por ejemplo, primero veo si esas personas también me desean a mí, entonces yo, pues eso lo manejo y lo expreso como de formas muy mesuradas. O sea, como que ahí hay un castigo, y justamente viene otra vez esta idea de, pues es que eso no lo hace... No lo hacen como las mujeres que deberían de no sé qué, ¿no? Entonces, sí. O sea, como que creo que sí hay una vara ahí como muy moral para cómo leemos el deseo de las personas, y creo que específicamente el de las mujeres. Sí, de acuerdo. Y entonces, pensando en esto, ¿qué dirías tú que se nos dice sobre el deseo de nuestra pareja? No, pues, o sea, yo creo que ahí también recordaba, y algo que anoté era como esta parte de no sé qué parte de la misa, ¿no? Como que cuando dices que no vas a pecar ni en pensamiento, ni en palabra, ni en obra, ni en omisión. O sea, ni por güey, ni porque dijiste, ni porque... Ni queriendo y ni pensando. Y ni por error. Sí, ¿no? O sea, ni por error, ni pensando, ni por menso, no, o sea, no, nada, no. Y entonces esa parte como de ni en pensamiento, siento que la decimos así como del rezo, como todos los rezos, así nomás ahí se dice, pero tiene una carga bien canija, porque, o sea, el hecho de
pues de comprometernos como a no pensar, o sea, primero entendiendo lo que es un pecado y lo que pensamos, y no tanto como desde si estamos otra vez, o sea, coloco eso, como no tanto de si estamos o no dentro de la religión, sino que luego esas cosas que son leídas desde la religión como pecado también permean a la cultura y entonces nuestra moral también está relacionada con esos valores, ¿no? Entonces, si a partir de ahí leemos esto como de pensar o no, pues entonces, o sea, ahí ya llego como a este punto que me preguntabas, de, pues entonces si yo pienso en que deseo a alguien, en que alguien está así, asá, o que me gusta o algo, cuando lo que dicen es que, pues eso está mal, ¿no? O sea, como que moralmente, pues yo ya tengo una pareja y también viene esta equiparación como de, es que si yo, o sea, como que si se volvió exclusivo como este deseo, ¿no? O sea, si yo solo tengo el deseo con esta pareja, eso es igual a que entonces yo quiero a mi pareja. O sea, si yo deseo a otras formas, ahí se rompe y ya, entonces ya a lo mejor no la quiero tanto, ¿no? O sea, como que eso es como leído. Y luego la otra equiparación es que se pone al respeto, ¿no? O sea, como el respeto mismo, como esta idea de, ay, pero es que ¿por qué tiene ahí no sé qué cosa o dice que cómo no respeta a su esposo o a su esposa, ¿no? O sea, porque dice que X persona le gusta o no sé qué. O sea, como ahí también hay una equiparada al respeto y pues la vieja confiable también al compromiso, ¿no? O sea, como que parece que entonces o sea, como si yo empiezo a expresar como que tengo deseo con otras personas, como lo decía en otros episodios, aunque ese deseo pues sea como bastante lejano y que en realidad no se vaya a concretar, o sea, eso ya está mal de por sí, ¿no? Porque entonces estos valores que te digo, como son iguales a esa exclusividad del deseo, pues básicamente pues no existen, ¿no? Entonces ya no existe el amor, ya no existe el respeto y ya no existe pues el compromiso. Y se me hace como, o sea, como que me quedaba pensando de en qué momento pasó eso. Sí, claro. Sí, yo resueno mucho contigo, en tanto creo que a mí en particular lo que se me enseñó es que el deseo de mi pareja iba a ser únicamente dirigido hacia mí, ¿no? O sea, como que mi pareja cuando me conociera y cuando viera que yo era el amor de su vida y que yo era la persona ideal, pues no iba a sentir deseo por nadie más. O sea, como un efecto lógico de ese amor que nos estábamos profesando es que entonces su deseo únicamente se iba a dirigir hacia mí, ¿no? A todo mundo. Exacto. Y entonces ya no iba a poder sentir atracción por otras personas, o si la sentía, pues a lo mejor era una cosa como muy pasajera, como muy chiquita, como en proporción, comparado a lo que sentía por mí. Y entonces como que ese era un lugar que a mí se me enseñó desde el cual podía sentir cierta seguridad y como cierta confianza, ¿no? O sea, como que esa era justo una comprobación del amor y del cariño y del compromiso que mi pareja sentía hacia mí. Y entonces como que eso era algo que yo esperaba, pues, o sea, esperaba ver esa comprobación de que efectivamente mi pareja no estaba deseando a nadie, ni sintiendo atracción por nadie. Spoiler, no tan spoiler, eso no pasó, eso no funcionó y finalmente tuve que confrontarme con que el deseo realmente no funcionaba así, pero hablo un poco como de esta expectativa, ¿no? Como previamente como construida que yo tenía sobre cómo tenía que funcionar mi deseo, justo únicamente dirigida hacia mi pareja y a su vez esa expectativa de que se me regresara eso, ¿no? O sea, de que fuera una relación recíproca de yo solo te deseo a ti, entonces tú nada más solo me deseas a mí de regreso. Sí, y pensaba como que ese es como un indicador de que todo está bien, ¿no? Muchas veces. O sea, como que se lee muy automáticamente también como de que todo está bien. O sea, si no ha deseado a nadie, es porque todo está bien. Si no habla de que le gusta a X persona o así, ya sea que sea alguien como cercano o que sea así alguien, como decíamos, que claro, un actor o algo. Y eso me hace pensar, o sea, esto que estás diciendo, en la dificultad como tangible para comprobarlo. O sea, realmente cómo sé, pues, si mi pareja está deseando o no a otras personas, ¿no? Porque creo que tampoco es algo de lo que se nos enseñó a hablar. O sea, creo que no es algo que podemos llegar y colocar en nuestras relaciones, por lo menos no desde esta construcción como monógama y tradicional, porque es amenazante, ¿no? O sea, como que es muy incómodo llegar y colocar que alguien más me llama la atención o que alguien más me interesa. O sea, son cosas de las cuales no podemos hablar. Entonces, usualmente las comprobaciones son más bien como que empiezo a hipotetizar o a sentir o como a teorizar como que alguien te interesa, ¿no? A partir de cómo veo que la tratas o de la interacción que tienes con esa persona, de cómo veo incluso como que socializan en redes. O sea, pensaba en eso, ¿no? O sea, como que realmente
está difícil comprobar si ese deseo existe o no, si mi pareja no me lo está verbalizando directamente, porque no hay un territorio para hablar de estas cosas. Sí, siento que luego eso, por eso se vincula y necesita tanto de esta jerarquía que hablábamos, ¿no? O sea, como de una forma de saber que yo no voy a leer que desea a otras personas, es que exista esta jerarquía de los afectos en el que solo las cosas se quedan conmigo. Y entonces yo ya no tengo que estar sospechando de que trate bien a nadie, porque no, básicamente no, o sea, todo eso también es exclusivo y entonces yo puedo estar bien. Pero justo también pensaba en lo que colocas de, pues que sí, o sea, el hecho de que no haya un territorio, o sea, porque también yo no lo puedo expresar porque también pienso que a la otra persona le va a hacer sentir mal, ¿no? O sea, porque tampoco es que sea que yo no lo quiera expresar porque yo, seguramente también me puedo sentir culpable o algo, pero aparte de eso, o sea, está esto de cómo se va a sentir la otra persona si yo coloco eso, ¿no? Claro. Entonces creo que hay una doble complejidad de que pues no hay espacio y no solamente porque no pueda decirse, sino también porque el decirse pues no es gratuito, o sea, va a tener efectos en la otra persona, en mí, en todo. Claro, sí, porque pensaba que incluso hay una complejidad en asumirlo, ¿no? O sea, inicialmente en la relación conmigo misma puede estar como muy confrontativo darme cuenta que me está atrayendo, me está llamando la atención a alguien que no es mi pareja. O sea, incluso aunque sea solo atracción física, pues Sí. con que solo esa persona me llame la atención físicamente, puede ser suficiente como para hacerme sentir que estoy faltando a algo o que estoy haciendo mal. Puede generar culpa, una sensación de desadecuación, incluso a lo mejor hasta cuestionamientos de si entonces mi pareja realmente me gusta, ¿no? Si debería de estar con ella, si la relación está funcionando. O sea, creo que puede llegar hasta allá el cuestionamiento, ¿no? O sea, de hacerme dudar de si estoy sintiendo esto, entonces es legítima esta relación, porque no debería solo desearla a ella. No está pasando lo que dice en la Biblia. No entonces... no debería yo solamente fijarme en ella y ya. Y entonces, si en sí mismo el asumirlo es complicado, pues comunicarlo todavía más, ¿no? Por los efectos, pues probablemente tan devastadores que podría traer. Definitivamente. ¿Y tú cómo te diste cuenta de que el deseo no es exclusivo? Vi eso y pensé que, o sea, yo no recuerdo cuándo me di cuenta. O sea, no me acuerdo de haber tenido como un proceso de haber hecho eso, pero sí, o sea, seguramente fueron ahí algunos cuestionamientos alrededor de esto mismo que digo, pero pues también creo que porque me parecía problemático varias cosillas ahí como esto que coloco de pues esto de decirle a mi pareja y no decirle, y por qué necesariamente el hecho de que yo desee a otra persona ya está siendo un indicador de que estamos mal. O sea, como que todas esas preguntas yo creo que son las que me hicieron pensar como, pues tal vez esto puede existir en este lugar de esta otra cosa, ¿no? O sea, como que pensando tal vez a partir de la idea de que luego las personas podemos ser incongruentes, y entonces como que esa fue mi primera sospecha, porque pues yo lo veía tal vez como una incongruencia por sí misma, ¿no? Entonces como que decía así como de, pues es que pues a lo mejor yo puedo estar feliz y triste con tal cosa, y como estas incongruencias que luego se presentan en los sentires, pues seguramente también lo vivía desde ahí, pero creo que solo es incongruente en la medida de que eso pues es catalogado y medido desde esta moral de que no es permitible, ¿no? Pero pues ya creo que yendo más allá, pues más bien pues llegué a otros terrenos por estas mismas preguntas que me hacía. No sé tú cómo lo viviste. Pues resueno en lo que estás contando en la parte de la incongruencia. En tanto creo que yo como muy prontito en la vida me di cuenta de que eso era una trampa, ¿no? O sea, de que justo como que el deseo no era exclusivo, porque a mí me estaba pasando. O sea, en el sentido de que a mí me gustaba mi pareja, pero también podía reconocer como que me llamaban la atención otras personas, pues, pero a la vez, simultáneamente, quería que el deseo de mi pareja solo fuera dirigido a mí. O sea, como que ambas cosas, aunque parezcan muy incongruentes entre sí, coincidían en mí. Por un lado, la comprobación en mí misma de que yo quería a mi pareja y a la vez
como que me llamaban la atención otras personas, pero simultáneamente el deseo de que esa persona solamente me viera a mí. Entonces estaba como esa exigencia de que su deseo sí fuera exclusivo, pero también la comprobación de que a mí no me estaba funcionando eso, pues, o sea, como que yo no estaba pudiendo vivirlo de esa forma. Y entonces como que esas piecitas no me encajaban y a veces como que ganaba una, por así decirlo, y a veces otra, pero ahí estaba, pues, ahí, o sea, yo reconozco que sí estaba esta exigencia de no, es que debería ser así, ¿no? Porque es lo que está bien, es lo que pues, tiene que ser. Uh-huh. Ya veo. Uh-huh. Sí, o sea, es lo que te digo, que, o sea, como es presentado como un dilema tal cual, uh-huh. pues las personas lo vivimos como un dilema, ¿no? O sea, uh-huh. cuando de pronto son medio falsos esos dilemas y que supongo que un día pues se construyó así por alguna razón y uh-huh. está arraigado en la cultura, ¿no? Y proviene uh-huh. de esto que decía, por eso decía como que pues aunque no ejerzamos ciertas cosas, la cultura tiene unos componentes de que están, pues que tienen a la religión muy ahí, ¿no? O sea, y esto me parece importante porque, no sé, o sea, de pronto, digo, esto está como un poco, como tal vez no tan directo al tema, pero me parece importante colocarlo, porque yo una vez fui a algo de divulgación científica y había unas personas que estaban hablando como acerca de esto, como de algo así como la libertad de ejercer la religión que tú quisieras. Y lo que decían, o sea, como que yo dije así de, pues yo nunca había como sufrido de ese problema, ¿no? Y pues no recuerdo la religión de esas personas, pero lo que esas personas como que alegaban es que todo lo que, o sea, todos los rituales culturales y todo lo que supuestamente debería de ser laico, en realidad está permeado por la religión católica. Y entonces, pues los niños iban a la primaria pública y luego empezaba la pastorela y pues esa cosa no, o sea, como no es tan mexicana, ¿no? O sea, yo creo que Goku es más mexicano, pero pues, o sea, ahí había unas cosas bastante problemáticas, o sea, ya cuando me puse a ver, o sea, como a pensar en eso que decían, pues es un tema que yo no tenía en el radar y eso también me activó el reflexionar en estas otras cosas, como de, bueno, es que todas estas cosas que entonces están existiendo en nuestra cultura, como si fueran, pues, parte de la mexicanidad, de la latinoamericidad, pues de dónde vienen, ¿no? O sea, las habitamos como con mucha naturalidad, pero no es así, ¿no? Entonces, por eso me parece importante como colocar esto y hacerle preguntas también desde ahí. Sí, y entonces también me preguntaba como qué efectos tuvo y ha tenido en ti el reconocer que el deseo de tu pareja no es exclusivo. ¿Cómo a qué sentires te ha llevado? Sí, eso. O sea, creo que me ha parecido una lectura como más realista y más justa, ¿no? Uh-huh. Creo que es de esas cosas que luego, otra vez, o sea, como que están colocadas en la cultura, pero finalmente como que no sabemos, pues, de dónde salió todo, ¿no? O sea, como de pronto se siguen haciendo solamente porque son tradición y se siguen pensando desde ahí. Entonces, creo que, o sea, inicialmente, pues, fue como pensar a partir de ello. Y creo que es doloroso también porque finalmente, retomando esto que hemos hablado en varios capítulos, pues finalmente también, o sea, no solo pensamos y hablamos desde la cultura, sino también sentimos desde la cultura, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces, si eso, pues culturalmente, por todos estos años de estar en la cultura que sea que esté cada quien, y de alimentarte de ella y de ver lo que es valorado y lo que es castigado y lo que duele en esa cultura, pues creo que también eso es algo que pesa mucho, ¿no? O sea, uh-huh. Lo que digo es como de la noche a la mañana no podemos deshacer eso, ¿no? Porque siento que a mí no me hacen sentido estos abordajes como muy prácticos y así el manual uh-huh. australiano de cómo no sentir celos y de cómo uh-huh. no sé qué. O sea, en realidad está como totalmente descontextualizado, ¿no? Y entonces no hay los mismos valores, no hay uh-huh. el mismo piso común, o sea... Entonces, o sea, lo que yo diría es que me ha llevado ahí a hacerme estas preguntas, pues de dónde nace esto, de dónde viene esto, por qué lo sigo sintiendo, pero finalmente creo que también ha tenido como lugares más amables, porque también, o sea, el pensarlo y el analizarlo, pues de alguna forma llego a estos puntos en donde me doy cuenta que finalmente no es una amenaza como yo creía, ¿no? O sea, uh-huh. que se puede sentir así, pero también pensaba como que se puede reaprender eso de
pues así como aprendí que eso era una amenaza, pues también puedo llegar a estos lugares donde me doy cuenta que en realidad no lo es, de que ese equiparar de deseo exclusivo con amor y con respeto y con un montón de cosas, pues tampoco es algo que es así tal cual, ¿no? O sea, como que entonces me ha llevado como a querer aprender desde ahí y más como a cuestionarme. Y creo que estos lugares a los que llego, o sea, como que me son más refrescantes que, pues, que solo habitar así desde lo que ya existía, ¿no? Pero no sé cómo lo has vivido tú. Mal. Respuesta Pues corta, mal. Bastante desastroso. No, es que pensaba en varias cosas. O sea, por un lado... Es que, bueno, iba a decir esto. También, o sea, aparte de la cultura y el género, ahí... Sí, por supuesto. Nomás eso quería decir. Porque... Sí, se me hace una contextualización muy importante de hacer, porque pues también las morras, como por esta educación emocional que tenemos, nos llevamos con nuestros cuerpos diferentes, ¿no? A lo que los hombres hacen, o sea, nos asignamos valor en función de otras cosas, en fin. Respondiendo a la pregunta, mal, porque... ubico varias cosas. Por un lado, ubico que al darme cuenta de que el deseo de mi pareja no era exclusivo hacia mí, como que eso me llevaba a buscar que fuera. O sea, ¿cómo le hago para que solo me desees a mí? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién tengo que ser? ¿Cómo me tengo que ver? De manera que ese deseo que yo estoy viendo que tienes por otras personas, o que yo creo que tienes por otras personas, porque muchas veces no hay una comprobación de que yo creo, yo siento, asumo, ¿cómo le hago para que se dirija solo hacia mí? Y eso me llevaba a tener prácticas, pues como habíamos platicado en otros episodios, como de cambiar ciertas partes de mi persona, ¿no? O sea, como pensando en que ese deseo pues fuera hacia mí. Pensaba en otras cosas a lo mejor como aparente más sutiles, pero que finalmente pues perseguían lo mismo. Cosas como que si yo veía el like de mi pareja en la foto de una chica guapa, pensar como, entonces yo me voy a tomar una foto así para que entonces me vea a mí, ¿no? O sea, como en este deseo de mírame a mí, ¿no? Y deséame a mí. Esa atracción que yo veo que estás sintiendo por otras mujeres, ¿cómo le hago para que me la dirijas? También había una cosa como de mucha ansiedad y de mucha vigilancia, ¿no? O sea, como de todo el tiempo tener que estar comprobando como si me sigues deseando, si te sigo siendo atractiva, no estás deseando otras personas, y entonces que casi cualquier cosa fuera una comprobación del deseo por otras personas, ¿no? O sea, incluso una mirada, un gesto, entonar del distinto el hola, para mí eran suficientes como conclusiones o suficiente evidencia, por así decirlo, de que ese deseo estaba existiendo por alguien más, y eso me generaba como un montón de ansiedad. Y otro de los efectos que ubico es como un atentado muy cabrón a mi sensación de suficiencia, ¿no? O sea, como una cosa de ¿por qué no me deseas solo a mí? Quizá porque yo no soy suficiente, quizá porque yo no tengo estas características, ya sea físicas, emocionales, mentales, etcétera, etcétera, que para ti son deseables. Entonces eso te lleva a buscar en otras personas esas cosas que yo no tengo, ¿no? O sea, como que luego había una explicación como desde mi valía, y eso pues ha sido sumamente doloroso, pues, porque me ha implicado como confrontarme con mi identidad y pensar que hay algo malo en mí. O sea, si ese deseo no está siendo exclusivo, entonces el problema soy yo, ¿no? Algo hay malo en mí, porque si yo fuera diferente, a lo mejor yo me ganaría, ¿no? O sea, como ser la única persona en la que mi pareja se fija. Sí, pensaba en esto que decíamos, digo, todo lo que dices y como contextualizándolo como en el género. O sea, pensaba, por ejemplo, lo que nos incomoda y lo que no. O sea, vamos a una boda y está diciendo ahí el padre cosas y que dice que no, y tú le tienes que barrer y trapear y planchar, y todos estamos bien incómodos, ¿no? Pero en la parte que dice como de, y no puedes pensar en nadie y no sé qué, eso nos parece como totalmente válido. Entonces pensaba como que, o sea, como que nos hace falta cuestionar en más amplio estas cosas. Y retomo esto de la religión porque finalmente eso es, o sea, está en lo cultural, no necesariamente desde ahí, ¿no? O sea, incluso la forma de familia que se entiende como familia tradicional, pues también viene desde ahí, ¿no? Entonces, digo esto porque siento que sí hay como una crítica a muchas cosas de cómo pues se mira a las mujeres o qué se les ofrece y todo, pero siguen habiendo como otras cuestiones que siguen existiendo muy canijo y que, por ejemplo, pues ayudan a que prevalezca esto que decías, como de sentirme insuficiente, ¿no? O de tener que yo verme de cierta forma, hacer algo, o de tener que habitar X cosa, y entonces, por ejemplo, yo, o sea, también pensaba en esta idea de
cómo son leídas las mujeres también cuando ellas son las que inicialmente tienen como pues deseo de otras personas, ¿no? O sea, porque no es lo mismo, por ejemplo, o sea, pensaba cómo leeríamos a un hombre que dice, oye, hay que abrir una relación, y cómo leeríamos a una mujer que dice, oye, hay que abrir una relación, ¿no? Entonces, en ese mismo caso, pensaba en eso, o sea, también seguramente tendríamos opiniones muy distintas y leeríamos eso con lentes muy distintos, porque yo creo que ahí sigue habiendo como exigencias muy, muy diferentes, no sé. Sí, me hace mucho sentido. Es que finalmente creo que a las mujeres se nos ha enseñado como a ser objetos de deseo, ¿no? O sea, como no seres deseantes. Y entonces como objeto de deseo, pues tú tienes que hacer lo que tienes que hacer como para que se te deposite ese deseo y para ganártelo, digamos, ¿no? Y si entonces, no te lo ganas... eso te da valía y eso te da una sensación de sentido. Y entonces cuando te descubres como ser deseante también, eso puede ser como, o sea, como una recuperación sí de agencia, pero también puede ser un tanto destanteante de ¿y qué hago con esto, no? Sí. O sea, ¿esto cómo funciona? Y en cambio creo que la enseñanza hacia los hombres es más justo como de ser seres deseantes, ¿no? O sea, ser seres que desean a otros cuerpos y que tienen esta capacidad también como de determinar cuáles cuerpos son deseables y cuáles no. O sea, como de hacer esas clasificaciones en base como al lugar que ocupan en la cultura y en la sociedad. Y entonces eso creo que nos lleva a las morras como en la generalidad. Por supuesto que no es la experiencia de todas, pero creo que nos lleva como a justo sentir esa vigilancia, ¿no? Como operando en nuestros cuerpos y en nuestras vidas. Sí, y, o sea, y también quería retomar esta idea como de la culpa, ¿no? Porque, o sea, finalmente es algo que habita a las personas o sea, como al desear a otra gente, al pensar en otra gente. O sea, que finalmente... Siento que la culpa, o sea, sigue estando ahí como un poco programada, por más que, pues que las personas estén habitando otro tipo de relaciones o algo. O sea, de pronto se puede presentar de eso porque... Y siento que tampoco es una cosa como tan descabellada porque finalmente sí está teniendo efectos. O sea, lo ligo con esto. O sea, finalmente sí está teniendo efectos. O sea, si yo, hombre, le digo a mi pareja, mujer... que pues que voy a tener otra pareja y no sé qué, y tenemos una relación poliamorosa, o sea, eso también le afecta porque justamente toca estas cosas que te digo, ¿no? O sea, como de, o sea, ella se va a cuestionar su valía y todo eso, y eso también inherentemente yo sé que se está trastocando y yo sé que, o sea, eso también me hace sentir mal de alguna forma, o sea, no, lo que quiero decir es que habitamos estos procesos como de forma muy contextualizada a las formas, a las maneras que culturalmente tomábamos eso en cuenta, incluso si estamos en otro tipo de relaciones. Sí. Porque que cambiemos de modelo relacional no quiere decir que cambiamos toda nuestra historia y toda la cultura. Todas las estructuras que existen alrededor nuestro. Y entonces, o sea, solo pensaba esto último como de que, o sea, cómo dialogamos con estas estructuras y cómo podemos llevar a nuevos lugares. Y para mí esa es como la contundente cosa que se opone a los manuales de cómo no sentir celos en 10 minutos, ¿no? Claro. O sea, porque creo que eso es, o sea, es estos otros pasos que la gente necesita y así que me parecen sumamente capitalistas y consumistas y economicistas del tiempo y de la gente y de todo. O sea, como si necesitáramos que alguien nos venda esa o sea, nos venden soluciones para todo, pero las cosas que están adentro de mí, ¿quién me la va a vender? Y entonces hay alguien que llega y la vende, ¿no? Entonces, frente a eso, yo creo que está esto que te digo de contextualizar lo que está pasando y ver cómo yo voy a dialogar con esas estructuras que ya me habitan y cómo les voy a ir a hacer preguntas. Sí, totalmente. Y entonces creo que el abordar las no monogamias sin tener un lente de género todo el tiempo activo, creo que sería negar como todas estas problemáticas que son súper específicas y partir desde un lugar como bastante ingenuo, como de que la cancha es pareja, pues cuando realmente no, pues hay violencias que son estructurales, que entonces están determinando cómo son nuestras prácticas y a qué podemos aspirar, a qué no, a qué sentires o malestares nos vamos a enfrentar y a qué no en función del género. Y entonces creo que sería importante que tengamos eso en mente y que nos hagamos responsables de ello, porque de otra forma creo que se pueden hacer lecturas muy injustas y muy misóginas, como de que las morras somos bien exageradas, bien sensibles, como que somos bien
posesivas, bien celosas y que tanto, o sea, eso individualiza un problema que en realidad es estructural, pues, o sea, que a las morras nos atraviesa esta cosa histórica de ser leídas así, o sea, como con tanto desprecio, como con tanta desvalorización si no somos deseadas, y entonces por supuesto que se nos activan esas heridas que son culturales, pues, y que son transgeneracionales. Es que yo creo que, o sea, esto que dices del género, creo que no se puede tomar en cuenta, digo, a menos que sea un acercamiento tipo este que te digo de cómo solucionar tus celos en 3 pasos. Pero, o sea, creo que no se pueden leer estas cosas porque para mí, o sea, pues sería como si dijeras como no tomes en cuenta el contexto, ¿no? O sea, es que finalmente eso está ahí arraigado en lo cultural. Y entonces si lo descontextualizas y te lo llevas a un no lugar en donde la gente no siente, pues entonces pues ni necesitarías nada, ¿no? Pues ahí tú construyes en una hoja en blanco y eso es falso. O sea, eso es totalmente falso porque en realidad ya partimos de lo que ya somos y ya hay ciertas dinámicas, como dices esto, que son estructurales y así como es estructural, pues toda la cultura y todo lo que sentimos y hacemos dentro de ella, pues también es estructural esta parte como del género. Entonces, o sea, a mí me parece que los abordajes fuera de estas dos cosas, como de lo cultural y del género, pues quedan cortitos. O sea, luego por eso la gente así de, ay, pues es que no me funcionó, no fueron 3 pasos, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que hacernos preguntas más complejas porque pues no son problemas, o sea, si fuera un problema sencillo me parecería como muy o sea, es como si alguien ahorita sacara el libro de cómo acabar con el calentamiento global en 10 minutos. Pues yo no voy a comprar el libro porque yo creo que es más complicado que como me lo está vendiendo. Entonces, como que de pronto me parece que eso, cuando se presentan esos espejismos como de solucionar problemas complejos de formas muy fáciles, pues habríamos de irnos a la sospecha. Sí, claro. Y pues también pienso en temas, por ejemplo, como de violencia de género, ¿no? Sí. O sea, como muchas veces también como que los feminicidios traen esta carga también como de posesión y de control sobre el deseo de las mujeres. Hasta hace no mucho se les llamaba crimen pasional. Hazme el favor, ¿no? O sea, que creo que habla como desde esa lógica de una novela ese término. Sí. Sí, cierto, así como en el campo de agave, ahí con los caballos. Pasión en el agave. Pero bueno, sí, o sea, pensaba en eso, ¿no? O sea, como también a veces como que los hombres al enfrentarse como al deseo de su pareja, lo que sienten es ira y lo que hacen es querer controlar, ¿no? Y querer como poseer y eliminar entonces esa posibilidad de que existe ese deseo como tal cual, como controlando, como poseyendo, y eso puede llevar pues a violencias, ¿no? O sea, que sean relaciones donde haya manifestaciones de violencia desde pues físicas, verbales, hasta que pueden llevar a violencias más explícitas. Y también pienso en esto, o sea, como, por ejemplo, ¿por qué? O sea, también nos podemos hacer preguntas de, pues, ¿por qué violencia, no? O sea, ¿por qué no lloran, no? Claro. Y ahí ya volvemos otra vez a que es cultural, sí, a lo que se permite, a género. O sea, como que finalmente, o sea, complejizar esas cosas, ¿no? Porque también es muy fácil solo pensar como de, ay, pues es que no habían de enojarse, ¿no? Claro. Y no por excusarlo, sino que más bien, más que dar como justificaciones, es encontrar explicaciones para entonces conocer lo que está sucediendo ahí, ¿no? Claro. Sí, pues si hay también un territorio cultural que propicie que los hombres hagan eso, pues, o sea, que hablen como de su inseguridad, de su dolor, que hablen de que algo les está vulnerando y temen, ¿no? De la relación y temen no ser suficientes, o sea, que esas conversaciones puedan darse, pues, y que ellos se permitan ese nivel de vulnerabilidad, pero no justo desde lo individual, sino si hay estructuras que facilitan que esa clase de conversaciones existan o no. Porque creo que, o sea, lo que estamos nombrando, creo que habla de que es confrontativo en general darse cuenta de que tu pareja desea a otras personas. Sí. O sea, es algo sumamente incómodo y sumamente desagradable, y entonces eso lleva a experiencias, pues, incómodas y desagradables, ¿no? En donde eso bien podría, pues, traducirse en que entonces pues existan actos de violencia, pero creo que el meollo es ese, ¿no? Como que es doloroso y es confrontativo. Y entonces, ¿qué dirías que te ha acompañado y te ha ayudado en estos sentires que te ha traído el darte cuenta que el deseo no es exclusivo? Creo que esto que decía como de darme cuenta finalmente, o sea, porque creo que lo que duele es también sentir eso como amenaza. Y cuando vas y compruebas si eso es una amenaza y de qué es una amenaza,
O sea, como a partir de qué, porque es como te decía esto, que de pronto, no sé, si mi pareja desea a alguien y eso ya es una amenaza para mí, porque entonces cuando alguien desea a alguien ya eso está mal. O sea, lo que decía es como, a mí me ha servido como hacerle más preguntas de hacia dónde va eso, hacia dónde se dirige, qué lugar tiene, ¿no? Y no partir tanto como de lo que me dice nada más la lectura así en general de la vida, sino más bien pues ver realmente qué efectos va a tener en nuestra relación, por ejemplo. A lo mejor no va a tener ninguno, a lo mejor no es ninguna amenaza. Y entonces justamente llegar a esos lugares y conocerlos, pues me da como esta tranquilidad. O sea, también, y de pronto si hay amenaza, pues también pensar en cómo se construye esa idea de lo que quiero que no se sienta amenazado. O sea, dicho de otra forma, si eso que me está haciendo sentir mal, pues en realidad es algo que yo quiero cuidar, pero que a lo mejor no tiene tanto sentido porque, pues porque, no sé, o sea, pensaba como de si yo voy a ser reemplazado, ¿no? Entonces es como, pues no voy a ser reemplazado, ¿no? Pues eso no me reemplaza de ninguna forma y no sé qué. Entonces, finalmente darte cuenta, o sea, eso me ha servido a mí, ¿no? Como de finalmente darme cuenta de que, pues de que eso no es una amenaza por sí mismo y de lo que, y eso que siento que está siendo amenazado en realidad tampoco es una cosa que me da valor realmente, ¿no? Como el hecho de que se me vaya a reemplazar o esto que decía como de, pues de pronto sentir como la necesidad de exclusividad de ciertas cosas, ¿no? Y más bien, pues creo que como entender las relaciones como complejas, entender que el valor de la relación está en otro lado y no en la exclusividad, porque, o sea, si lo llevas ahí, pues obviamente pues todo te lleva ahí, o sea, incluso en las relaciones monógamas, ¿no? O sea, como que si crees que todo lo tienes que hacer con tu pareja y no sé qué, pues el día que dio un like, pues ya ahí ya se divorciaron y no sé qué, ¿no? O sea, pensaba mucho en este ejemplo que voy a contar, del güey que se iba, que tenía una prometida o no sé qué, y que la prometida le descubrió chats con una inteligencia artificial sexual y pues canceló la boda. Y entonces ahí a mí se me hacía porque, o sea, ahí ya ni siquiera es una persona, ¿no? O sea, como ni siquiera es una persona. Tal vez ese güey lo hacía como la única forma de hacer eso sin incurrir como en que eso tuviera que implicar a otra persona, porque pues eso sí. Entonces como que ahí también pues la cosa de Cyberpunk se activa. Sí, se pone bien chicloso. Ajá, y entonces Black Mirroresco. sí, que es como, o sea, que era también estas preguntas que se hacía la gente cuando empezó el internet de, oye, y si mandas fotos es infidelidad o no, y ya les pusieron nombres y no sé qué. O sea, que creo que esto también es una cosa ahí que complejiza eso, ¿no? Y de, pues, si yo compartí mi deseo con una cosa ahí que no existe realmente, o sea, esto también que implica, ¿no? O si yo juego con una mona ahí, o sea, eso también que implica. Creo que, o sea, y las respuestas a las que llego es que, o sea, siento que se siguen cuidando cosas que en realidad creemos que son valiosas, pero ni siquiera entendemos desde dónde, ¿no? Claro. Y bueno, eso me ha servido a mí, no sé. Vas a decir mal. Nada. Respuesta corta, mal. Nada, estoy atrapada. Quería tú que me dieras la respuesta para salir de este dolor. Aquí para respuestas. De esta angustia llamada poliamor. Te van a sacar de contexto, ¿eh? No es cierto. Todo bien. Vamos a editar esa parte. No, pues me han servido varias cosas. Creo que una de ellas es comprenderme y ofrecerme como mucha compasión y paciencia, en tanto todavía a veces me descubro queriendo que el deseo de mi pareja sea solamente hacia mí, de alguna de mis parejas además, porque no tengo solo una, lo cual está chistoso, pero todavía a veces me descubro teniendo esas... Mírala. Sí, está curioso. Claro. Todavía a veces me descubro queriendo eso, ¿no? Entonces, creo que de inicio, pues, es ofrecerme comprensión y decirme, pues, está bien, ¿no? O sea, te siguen atravesando estas cosas. Sí. No habla de que tu deconstrucción, entre comillas, no esté completa o de que no te hayas hecho las suficientes preguntas. Creo que habla de que, pues, están ahí estos discursos que son muy dominantes y que son poderosos y siguen teniendo alguna presencia en tu vida. O sea, todavía tienen esta capacidad de colarse. Entonces, pues, de inicio creo que es darme como mucha comprensión y mucha paciencia y enseguida hacerme preguntas alrededor de por qué quiero que el deseo de mi pareja sea solo para mí. Eso de qué va a ser comprobación o qué me va a confirmar.
¿Por qué quisiera que mi pareja solamente me deseara a mí? Y creo que las respuestas que me doy es que eso comprobaría justo mi valía, comprobaría mi suficiencia, comprobaría que me quiere, comprobaría que sí quiere estar conmigo. Entonces, como que cuando me doy esas respuestas digo, ay, está... Se pone sospechosa. Se pone muy, muy sospechosón, se pone raro, ¿no? O sea, porque creo que hay otras formas en que yo podría comprobar eso, pues. O sea, hay otras formas en que yo me podría saber valiosa, que no sea únicamente viendo si mi pareja me desea únicamente a mí o no. Hay otras formas de que podría ver que sí está comprometida con la relación, que no sea viendo si me desea únicamente a mí o no, ¿sabes? Incluso o sea, como hay que habría otras ya fuentes. Están existiendo Exacto. esas otras formas. De hecho, existen todo el tiempo, ¿no? O sea, pero esta sensación me niega eso, ¿no? Y pareciera como si el único criterio que tuviera que cumplirse sea ese. Y sea el máximo criterio aparte. Y si ese no se cumple, se anula todo lo demás no es tan importante. Entonces creo que esa pregunta a mí me ayuda mucho como a desestructurarme y como a sacarme un poquito como de esa lógica. Yeah. Decirme, ¿para qué quieres esto? O sea, genuinamente, ¿para qué lo quieres? Si sí lo tuvieras, ¿qué abonaría o con qué contribuiría que no existe actualmente, ¿no? Yeah. Y otra cosa que también creo que me ha ayudado, pues es verbalizarlo, tal cual. O sea, en su momento creo que me ayuda, pues, hacerle saber a la persona como, oye, me estoy sintiendo insegura, ¿no? O sea, me siento mal, me está dando ansiedad, me siento un poco como, pues sí, o sea, me siento amenazada, ¿no? O sea, con que pues veo que esta persona te está llamando la atención o he notado que últimamente estás pasando más tiempo con esta otra persona, entonces me podrías recordar como pues que todo está bien, que la relación te sigue gustando, que te sigo gustando yo, me podrías recordar como qué cosas te gustan de mí, no porque no lo sepa y no porque se me olvide, digamos, con facilidad, sino porque creo que en esos momentos como que viene muy bien sentir ese respaldo y eso es algo que históricamente a mí me ha costado mucho trabajo, pues, o sea, como que yo tengo un trip con pedir ayuda y entonces como que ha sido tal cual o sea, generar esa habilidad de déjate acompañar, ¿no? O sea, deja que alguien te acaricie eso que te está oliendo y te lo tranquilice con las cosas que te dice. O sea, eso en sí mismo también es tú cuidarte, el permitir que otras personas te cuiden. Ya, qué bonito. Sí. Sí, pues, o sea, creo que lo último que dices me hace mucho sentido con esta idea de colectivizar, ¿no? Y que otra vez quería decirlo, o sea, como esto de colectivizar también los problemas, los dolores, ¿no? Que a mí me parece, o sea, me parece una de las pocas formas de cómo lidiar con los problemas, porque, y sobre todo porque pues si es estructural la cosa, pues hay que resolverla como desde esa misma cosa más amplia, ¿no? Entonces no podemos luchar contra toda la estructura así una persona, ¿no? Digo, a lo mejor si tiene una agencia acá, el dueño del mundo, una cosa acá. Pero, o sea, sí, las personas de a pie, pues necesitamos más aliados, ¿no? Totalmente. Sí, pues recordar que pues no está sencillo, ¿no? Y que no es individual. No hay tres pasos, banda. ¿Mande? No hay tres pasos, banda. Así es. Sí, o sea, pues recordarnos siempre que esto que nos atraviesa, pues no únicamente nos atraviesa a nosotros de manera individual y que está chido necesitar una comunidad y que es lógico necesitar una comunidad, ¿no? Más que chido es esperable. Qué bonito. Sí. Y pues, ¿a dónde te llevó esta conversación? ¿En dónde te quedas después de haber platicado de todo esto? Creo que pensar todo este tema me hizo remover más como esta cuestión estructural, como puedes observar. O sea, como pensar más en como de manera muy contextualizada, porque siento que si no quedan ahí preguntas de ¿y por qué hacemos eso? ¿Y por qué hacemos aquello? No sé. Entonces como que me dio se me activó esta cosa así como cuando me empiezo a hacer relaciones entre la teoría y las cosas, y se me hizo chido, ¿no? O sea, creo que me da como ganas de seguir ahí buscando y también reconociendo sobre todo, ¿no? Entonces, siento que me cayó bien. No sé a ti, ¿cómo? Qué bueno. ¿Para dónde te llevó? Sí, pues yo pensaba que, o sea, justo ahorita pensaba que paradójica y curiosamente, sí hay por ahí como ciertos discursos que invitan como a normalizar un poco esto. En tanto, ubico ciertos discursos que hablan de que, por ejemplo, como de que es lógico que tu pareja
pues va a sentir atracción por otras personas, que en algún momento le va a llamar la atención a alguien más, que no está mal, que por ejemplo voltee a ver a alguien en la calle. O sea, como que empiezan, creo, como a meter el tema de que sí existe como ese deseo por otras personas y eso no pone en entredicho lo que siente por ti. Pero creo que como que no se nos habla mucho como de qué hacer cuando ya lo tengo ahí enfrente, ¿no? Sí, es como de, sí, pues no está mal, pero ¿y qué? ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago cuando ya estoy notando que efectivamente mi pareja desea otras personas? O sea, es evidente, lo tengo ahí enfrente. ¿Qué hago con eso, no? O sea, ¿cómo lo gestiono? ¿Qué pido? ¿Qué digo? ¿Cómo me acompaño? O sea, pareciera que estamos soles al momento de resolver eso. Y entonces como que el hablar de esto me hace sentir como esa injusticia de, pues nos han dejado soles frente a un montón de dolores que en realidad son compartidos y son creados como por ese mismo sistema monógamo. Entonces como que nos avienta ahí a sufrirlos en la soledad. Y entonces pienso mucho como todavía más en esa necesidad de una comunidad, pues, o sea, de un lugar donde colocar estas cosas y decir, esto me está doliendo, ¿a alguien más le duele? Y escuchar otros, a mí también eso me duele un chingo y pues aquí andamos, ¿no? Acompañándonos. Sí, y no solo por las preguntas, o sea, a veces las soluciones también son colectivas, ¿no? Así es. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Pues les agradecemos que hayan estado hoy con nosotros, viéndonos o escuchándonos, o las dos cosas. Y pues les invitamos a los otros capítulos que van a tener una hilación muy bonita. Y pues también la invitación a seguirnos en redes sociales, en visitar nuestra página pensartierno.com. También decirles que estamos ahí haciendo un directorio de terapeutas, para si quieren entrar ahí, en la página web está. Y profesionales en general. Y profesionales en general de las profesiones que son sensibles a las no monogamias. Y pues lo digo porque mucha gente he visto como en grupos y eso que está buscando activamente, entonces como que es algo que de pronto ahí queremos pues hacer como más al alcance de la gente, y también invitarles a, si quieren apoyarnos, pues ahí están las formas en nuestra página web por si quieren que se oiga o se vea más bonito. Y pues nos vemos en el próximo capítulo para pensar y pensarnos tierno. Muchas gracias. Bye. Adiós.